Seguimos con más de noticias Globovisión Salud el día de hoy desde Medicina Nuclear hablando sobre gammagrafía y nos sigue acompañando el doctor Omar Arias, físico médico. Doctor, hablábamos en la parte anterior sobre este estudio y además cómo expulsar esta radiación que ingresa al paciente, que además es la que va a dar el mensaje o la información a la máquina para la lectura de la zona en la cual se está haciendo la revisión. Aunque es muy amplio todo lo que se puede ver a través de este equipo, nos gustaría saber cuáles son los estudios más frecuentes o los más solicitados por la parte médica hacia los pacientes. Mira, entender que el tema o el análisis funcional ocurre en todas partes del cuerpo, eso nos entrega una gran posibilidad, una gran amplia gama de alternativas desde el punto de vista de diagnóstico. Sin embargo, lo que más se utiliza es la gammagrafía ósea para evaluar cuando hay algún tipo de lesión a nivel, por ejemplo, metastásico en lo que pudiese ser toda la estructura ósea del paciente. Tenemos también la evaluación renal, que se puede hacer con MAC3 o con DMSA, es decir, evaluar o la corteza renal o el funcionamiento interno precisamente del riñón, pero también la podemos evaluar, por ejemplo, para hacer evaluación de sangrado gastrointestinal, por ejemplo. A veces hay sospecha de un sangrado, no podemos hacer la tomografía y antes de hacer una cirugía abierta, vamos a hacer ese tipo de estudios. También tenemos estudios de viabilidad tumoral, por ejemplo, para ver si en una lesión que esté en el cerebro, si todo está completamente captante o no. Eso nos da un indicador justamente de si la lesión está completamente activa o si hay regiones que ya están necróticas. También tenemos la evaluación pulmonar, hay evaluaciones desde el punto de vista cerebral. Hay también, por ejemplo, SPECT cardíaco, es decir, cómo está funcionando el músculo del riñón. Esto es una de las cosas bien, bien interesantes de medicina nuclear. Yo creo que todo, pero en el tema, por ejemplo, cardíaco, si yo tengo una obstrucción a nivel de alguna de las arterias, bueno, eso va a desencadenar finalmente en una pérdida del punto de vista, digamos, estructural y lo puedo ver con una tomografía. Sin embargo, yo puedo 6 hasta 8 meses antes de que lo vea de manera estructural, yo puedo ver cómo hay una zona del músculo cardíaco que se ve afectada porque está recibiendo menos irrigación. Y ya eso me da un indicador de efectivamente que va a tener un problema más importante ese paciente. Entonces, como vemos, desde el punto de vista funcional, podemos evaluar múltiples órganos de nuestro cuerpo. Obviamente, el caso oncológico es el más solicitado, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. El estudio que más utilizamos es la gammagrafía ósea, que lo usamos con tecnesio 99 metaestable más el MDP. Es decir, el material radiactivo sigue siendo, digamos, en la mayoría de los casos, es el mismo, que es el tecnesio 99, pero yo lo puedo unir a diferentes fármacos. Entonces, al tener ese material, yo lo uno con el fármaco y lo puedo dirigir hacia el riñón o hacia el hueso o hacia el cerebro, por ejemplo. Claro, porque se ve en la parte de los órganos blandos, pero también la parte ósea en la cual se puede hacer diferentes estudios. Sí, efectivamente, dependiendo de lo que yo quiera evaluar, yo tengo que utilizar el fármaco adecuado que se vaya a fijar allí. Por otro lado, también es importante considerar, por supuesto, que la medicina nuclear, a diferencia de otras especialidades en donde el equipo es el que emite radiación, si yo no dispongo de material radiactivo, obviamente no voy a poder realizar el estudio. Esto es muy importante porque en algunos momentos, no solamente en Venezuela lo hemos vivido también, pero este tipo de material radiactivo se genera en un reactor nuclear. En ese reactor nuclear se obtiene un generador de molibdeno-tecnesio y ese molibdeno es el que despachan, en este caso se importa a Venezuela. ¿Qué ocurre? Si hay algún problema en el reactor de Canadá o de Argentina, si hay un problema en la importación o en la llegada de los vuelos, evidentemente eso puede traer consecuencias y yo puedo tener el equipo perfectamente, el personal capacitado, pero si no tengo el material radiactivo, no se pueden hacer pacientes. A diferencia de tomografía, mamografía, rayos X, etcétera, en donde el equipo es el que emite radiación y lo que logra atravesar al paciente y llegar al detector es lo que forma la imagen. Entonces aquí el equipo se encarga solamente de detectarlo. Este equipo que tenemos aquí detrás de nosotros es uno, solamente hay dos en Venezuela. Consiste en una gamma cámara que tiene dos cabezales, que son los primeros dispositivos que conseguimos acá, y atrás de nosotros, en ese círculo, en ese anillo que parece una dona, es justamente un tomógrafo de baja resolución. Solamente hay dos en el país, uno ubicado en El Tigre, uno ubicado acá en la ciudad de Caracas, de este estilo.
Y es bien importante porque nos da la imagen funcional más la imagen anatómica estructural. Sin embargo, en aquellos centros en donde no se dispone de un SPECT con CT, con el tomógrafo, se puede obtener una imagen de la gammagrafía, una imagen SPECT, que es la imagen tridimensional, y se puede fusionar con la imagen de tomografía o resonancia que estoy obteniendo en otro equipo. Por supuesto. Además, ¿existe algún tipo de contraindicación, algún tipo de paciente, persona que no pueda realizar este estudio? Realizarse, mejor dicho. Excelente, sí. ¿Qué ocurre? Es muy importante entender que esto no es un estudio casual o que yo digo, ah, mira, es que siento un dolorcito en la rodilla, me voy a ir a hacer una gamografía ósea a ver qué tengo. Eso no pasa. La intención de que haya una evaluación por parte del equipo médico especializado, por parte de su médico internista o del médico que lo esté viendo, su médico referente, el objetivo primeramente es que él vea cuál es la sospecha diagnóstica que se tiene. A partir de allí, una vez que llega la orden médica, se le hace un interrogatorio al paciente porque, como hemos conversado, la vía de eliminación es la vía urinaria. Si ese paciente tiene algunos problemas de obstrucción, problemas en la eliminación, bueno, hay que considerar algunos factores. ¿Se puede realizar el estudio? Sí, pero tenemos que saber que, por ejemplo, tenemos que aplicar un diurético para ayudar, por ejemplo, en la fase de eliminación del estudio. También en el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos, obviamente la cantidad de material radiactivo que yo voy a administrar a un paciente mucho más pequeño va a ser muchísimo menor a la que yo voy a administrar en todo un paciente que mide 1,80 m. Entonces, por supuesto, las proporciones en términos de la cantidad de actividad dependerá, por supuesto, del peso y de la longitud de ese paciente. Entonces, muy importante considerar cuál es el tipo de patología, cuáles son las afectaciones de base que pudiesen tener contraindicación, y para eso no hay una receta única. Hay múltiples factores que pudiesen entrar allí en juego. En este caso particular, la medicina nuclear tiene como dos áreas. La gammagrafía con SPECT, que es esta que tenemos acá, y hay otra que después veremos en otro programa, que se conoce como PET-CT. El PET-CT tiene que ver con tomografía por emisión de positrones y es algo que es aún más descabellado porque estamos trabajando con positrones, que es la antimateria de los electrones. O sea, allí sí vamos a tener también otro programa súper especial con ese dispositivo, y allí, como trabajamos con análogos de la glucosa, sí tenemos otro tipo de indicaciones. Pero sí es importante, que la gente a veces dice medicina nuclear y cree que es un solo equipo. No, hay diferentes tipos de equipamiento y por eso hay diferentes tipos de consideraciones. Y por eso vamos a tener diferentes tipos de programas para poderlos entender un poco más. Ya el doctor nos está prometiendo acá en cámara que nos va a explicar cómo funcionan cada uno de ellos y nos lo va a mostrar. Vámonos a una pausa, regresa, seguimos hablando sobre ello y además las consideraciones previas, durante y posteriores a este tipo de estudios. Las redes, como siempre, @salud_gb, @AnilaJSalas. Volvemos.